Ya venimos con el informe de Noelia Abral Grijera especial, la interna, la pelea por los jirones de Cambiemos. Te adelanto, hay dos protagonistas, Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, pero en instantes te lo explica y te lo cuenta ella con lujo de detalles. Antes, el último tramo de Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda, hoy en exclusiva respondiendo a todo lo que otros canales no le preguntaron. Acá en Brotes Verdes. Otro refuerzo que reclaman mucho como ingreso en un momento tan difícil es el de los jubilados. ¿Hay fondos o hay prevista alguna partida como para asignarles a los jubilados una adicional por la crisis? Sí, los jubilados van a tener el aumento que corresponde por la ley ahora en el mes de septiembre y van a tener otro en el mes de diciembre y van a estar empatándole a la inflación, punto más, punto menos, le van a estar empatando a la inflación. ¿Incluyendo ese salto de ahora? Sí, sí. Sí, porque ¿No hay demora en eso hasta que se computa la inflación en el ingreso, en la movilidad? hay algún rezago trimestral, por eso. pero no va a ser significativo, porque ya veníamos lamentablemente de una inflación alta que había descendido y ahora vuelve a subir, así que compensa, digamos, en lo que venía más alto, después más bajo y ahora vuelve a subir, el promedio va más o menos. La emergencia alimentaria que reclaman mañana movimientos sociales en otra marcha, ¿puede llegar a dictarse en el medio de esto? No, emergencia alimentaria no, pero la ministra Stanley, bueno, estamos en diálogo permanente con ella para ver cuáles son las necesidades de los distintos sectores y si hace falta alocar allí más recursos. Acevedo, el presidente de la Unión Industrial, dijo que este gobierno no tiene la industria en su vocabulario, en su léxico, que las tasas de interés ahogan a la producción, que así no se puede producir. ¿Están así? No, bueno, no. Cada uno es libre de hacer sus expresiones, no coincido con las del presidente de la UIA, pero no pretendo entrar en polémicas. Lo que sí es cierto es que el nivel de actividad, la producción este año y también el año pasado es bastante menor a lo esperado. Seguramente vamos a tener un año con una caída del producto. Ahora también, Alejandro, a veces se hace demasiado énfasis en el discurso o en el léxico y en realidad lo que importan son las políticas, no lo que se dice, ¿no? Totalmente. El anuncio que hicieron el miércoles que encendió el temor en algunos ahorristas, el reperfilamiento famoso, afectó a muchos minoristas, mientras que ustedes decían la idea era justamente afectar solo a las institucionales, no a los minoristas. Los afectó porque en realidad eran cuotapartistas de fondos que tenían esos títulos como institucionales. ¿Fue un error eso? No, a ver, nosotros, vos fíjate que en el diseño de las medidas también el presidente se preocupó por bueno, obviamente son medidas incómodas, antipáticas, que no deseamos y que son temporarias en la medida que se supere la emergencia o la situación que estamos atravesando. Pero en el diseño de las medidas siempre hay una preferencia o privilegiar a los pequeños ahorristas o a los pequeños tenedores, ya sea de títulos de deuda o que quieran acceder al mercado de cambios o quieran cambiar pesos por dólares. Entonces, fíjate que en las medidas cambiarias, que se puso un límite de $10.000 por mes. Pero, por ejemplo, ahí no se podría, si se hubiera hecho antes, ¿no se habría evitado pérdida de reserva? Ahí termino. $10.000 por mes, solamente el 2% de los habitantes, unos 26.000, sí, si estoy haciendo bien la cuenta, acceden a, suelen comprar más de $10.000 por mes, así que no hay una rigidez estricta ahí con lo que llamamos ciudadanos a pie, tampoco en la medida del miércoles, porque se excluyó esta extensión de plazos, para decirlo más fácil, en lugar de reperfilamiento, a las personas humanas, como dice el Código Civil, las personas físicas, como decíamos cuando éramos chicos. Los tenedores, en el caso de los fondos comunes de inversión, ahí había no sé llamarla anomalía, pero el hecho de que en el mismo fondo común de inversión convivan personas físicas con jurídicas, realmente está bien, a la luz de otra normativa no se notaba, pero la verdad que deberían estar separadas, así que hemos facilitado la información a todos los fondos comunes de inversión para que lo hagan. Y de hecho hubo un día, el jueves, obviamente que sorprendió la medida, entonces
hubo dificultades para separarlas, pero entiendo que ya se está normalizando. Decía, si hubieran hecho el control de cambios antes del reperfilamiento, ¿no evitaban perder 5.000 millones de dólares de las reservas, 10%? No, porque primero había que hacer, primero que es un contrafáctico lo que estás diciendo y en realidad no fue la venta de dólares de jueves y viernes del Banco Central, fue, si no recuerdo mal, 400 y 300, algo por el estilo, no 5.000. Después hubo pagos de deuda y hubo, porque se pagaron la parte de las letes que no se renovaron, de las personas físicas, y también hubo caída de depósitos, que ninguna de las dos medidas apunta a eso. Así que, y además, la primera medida, vos fíjate que procura atender las causas, las raíces de la desconfianza que evidentemente hay en el mercado todavía, que se disparó en ese 11 de agosto, que es, bueno, dudas sobre la liquidez para honrar para los compromisos, dicho en castellano, si las reservas alcanzan para todo. Entonces, lo primero que había que hacer era, bueno, vamos a privilegiar depositantes, dolarización o pesos que pasan a dólar con los controles cambiarios. Y bueno, en tercer lugar, los tenedores de bonos, pero la verdad que es un plan, las dos medidas fueron pensadas simultáneamente. Atacamos primero las raíces y después, si hizo falta, para evitar mayor dolarización, los controles de cambio. Últimas dos, ¿le preocupa el silencio del Fondo Monetario? No, hablamos con el Fondo Monetario ¿Y qué dicen? Día por medio, todos los días. Les parece que son medidas que eran necesarias. También la primera de ellas la habíamos hablado justo estaban acá los funcionarios del fondo, así que las charlamos con ellos el martes previo a tomar la decisión. Y la otra el domingo, cuando se decidió, también hablamos con los funcionarios del Fondo Monetario. ¿Les parece que son medidas en el sentido correcto para atender esta situación? ¿A ellos les parece eso? Sí. ¿Y van a girar los 5.400 millones? Mirá, el fondo tiene sus tiempos. La Argentina, el acuerdo con el fondo es un contrato donde dice la Argentina que tiene que cumplir estos compromisos, estas metas, y el fondo hace el desembolso. Cuando vos mirás lo que llaman el shopping list, o sea, la lista de las metas que tiene que cumplir el país, están todas cumplidas, las fiscales, las monetarias, tanto cuantitativas como cualitativas, así que, bueno, lo hablaremos con ellos. Hay un poco de ansiedad en este tema, pero no hay ninguna, más bien hay una fecha antes de la cual no se puede hacer nada, que es el 15 de septiembre, porque así está explícitamente establecido. ¿Es indispensable ese dinero? Es necesario, sí. Es necesario por el programa financiero del año, ¿no? ¿Hay un límite, hay un límite que tenga Hernán Lacunza para seguir siendo ministro de Economía? ¿Pondría, por ejemplo, la firma en una restricción del retiro de depósitos de los bancos? No va a ser necesario eso, porque justamente hemos preservado los recursos para que eso no sea necesario, porque hemos jerarquizado los destinatarios de las reservas en caso de estrés cambiario, y bueno, eso está asegurado, y con la medida del control de cambios también evitamos que el otro objetivo de primer orden, que es que el tipo de cambio se dispare. Gracias, ministro, por este rato. No, a usted. Dos certezas en este último tramo del reportaje con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Primero, todas las medidas que tomó el gobierno fueron consultadas con el Fondo Monetario, tanto el default parcial del día miércoles como las medidas del control de cambios del domingo. Atención a esto, que no se sabía hasta ahora, no se lo habían preguntado al ministro de Hacienda. Y segundo, lo que dice del desembolso del Fondo Monetario, tampoco hasta ahora lo había dicho así tajantemente. Esa plata es necesaria. Yo le pregunté, ¿es indispensable? Sí, es necesario para el programa financiero de este año. Hay economistas en la oposición que dan por hecho ya, dan por seguro que ese desembolso no va a existir. En el oficialismo, mientras tanto, se disputa una dura interna y nos la viene a contar Noé. Así es, Ale, porque después de la derrota en las PASO arrancó de alguna manera la batalla por el posmacrismo. Falta mucho, pero ya hay algunos actores que están intentando posicionarse. Arrancamos por
quien parecía que era la heredera natural de Mauricio Macri, quien estaba posicionada para quedarse con, de alguna manera, o intentar quedarse con la jefatura natural del PRO. Hablo de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La gran ganadora de 2017. La gran ganadora de 2015, 2017, la que esperaban que también de alguna manera impulse al presidente hacia arriba un poco en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no. Perdió por un montón, más de 17 puntos de diferencia. Era la heredera natural, pero las PASO la dejaron prácticamente afuera de la competencia a María Eugenia Vidal, que va a tener diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires. Esto lo hablábamos hace unas semanas en Brotes Verdes, y apuesta a sostenerse justamente desde el armado provincial, pero no va a tener cargos, fue muy castigada en las urnas, así que ese trabajo de reconstrucción va a ser muy difícil de hacer, lo va a tener que hacer muy probablemente, si quiere hacerlo, desde los medios, desde lo mediático, claro, porque sin cargos es muy difícil quedar instalada en la escena nacional. El otro, por supuesto, Horacio Rodríguez Larreta. Si se confirman los resultados de las PASO, sería el único socio fundador de PRO en retener el distrito que gobierna. Desde ahí, por supuesto, tiene la chance de hacerse fuerte. Además, ojo con esto, porque cada vez que Macri y que su jefe de gabinete, Marcos Peña, iban desairando a algún dirigente, ya sea oficialista, ya sea opositor, caso Emilio Monzó, caso Roy Cortina, que estaba en el socialismo en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora es aliado de Larreta, cada vez que había algún desencantado de Macri o de Peña, Larreta pasaba la ambulancia, charlaba, establecía relación y prometía amparo político. Así que ahí tiene una construcción fuerte, pero si efectivamente reelige, va a tener que hacer equilibrio entre la gestión, una gestión que va a estar rodeada de peronismo, por así decirlo, y ser el sostén del posmacrismo. Son dos cosas que a veces no se llevan bien de la mano, porque confrontar mucho con un gobierno mediáticamente, políticamente, y a la vez tener que gobernar solo con el diálogo con ese gobierno es muy difícil. Bueno, Larreta siempre tuvo diálogo incluso con algunos que son ahora del Frente de Todos, con Sergio Massa. Absolutamente, ¿no? Por supuesto, con Sergio Massa desde ya, pero también con algunos muy cercanos a Alberto Fernández. Y vamos, por supuesto, después de ver a Vidal y después de ver a Larreta, a Elisa Carrió, que es la otra que está ahí en posición para ser justamente la que represente al electorado más duro de Mauricio Macri, ese electorado que llenó la Plaza de Mayo, que se manifestó en muchas plazas del país, que es básicamente antiperonista. Ella se cree la dirigente con mayor capacidad de representación. Se posicionó desde la noche misma de la derrota como justamente la vocera de estos sectores. Recordemos que en el búnker, el día de la derrota, la noche de la derrota, había terminado de hablar el presidente y ella arrebató el micrófono y dio allí un discurso muy encendido. No logró reanimar a los militantes, pero después sí volvió a tener un discurso muy fuerte en el gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, cuando llegó a decir: de Olivos nos van a sacar muertos. Va a tener unos 15 diputados propios en la Cámara Baja para hacer fuerza desde allí. Ella es muy experimentada en el Congreso, suele decir que con 6 diputados puede manejar la Cámara, así que va a tener más que 6 diputados. Es cierto, tiene mucha cancha legislativa. Así que ahí va a estar la puja y muy probablemente sea Carrió la que quede efectivamente mejor posicionada por la derrota de Vidal, por el equilibrio que, si logra reelegir, va a tener que hacer Larreta para conducir al posmacrismo. Gracias, Noé. Un placer. En un instante ya, porque nos extendimos en este Brotes especial hasta las 12:15, tenemos un ratito más, les voy a contar cómo viene la inflación de esta, todavía no se sabe, la oficial, cómo viene la inflación de esta semana, de la pasada, cuánto se trasladó ya de los precios. Vos lo sabés, pero ya empieza a haber números consolidados de todo el país. Antes, esto tuiteó Alberto Fernández desde España,
donde está Noé dando una serie de charlas universitarias, ¿no? Sí, fue a dar una charla en una clase en una universidad, pero además está teniendo encuentros de alto nivel, con representantes políticos, representantes institucionales. Bueno, iba a ver a Pedro Sánchez, iba a ver al presidente Efectivamente, español, sí. el jueves lo ve a Pedro Sí, Sánchez, sí. efectivamente. Dijo esto hoy el candidato a presidente del Frente de Todos: la bolsa porteña no encuentra piso, el modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción de valor en nuestras empresas más emblemáticas. Y esto es cierto, YPF hoy tocó el valor más bajo de su historia, cayó 17% la acción de YPF, o acciones que cayeron más, 18%, el Banco Macro, el Banco Galicia, todos hicieron crema hoy después de un día feriado ayer en el mercado internacional, el mercado de Wall Street, y después de jornadas tensas realmente para la finanza local. Y otro más, ¿no? Hay otro tuit más. Hay un tuit más después de este. El gobierno estaba contento porque Alberto venía callado, pero bueno, se ve que se rompió esa tregua. Habían hablado Alberto y Mauricio Macri el domingo, justo antes de la restricción para la compra de dólares, del anuncio. El presidente se lo había anunciado al candidato del Frente de Todos, pero bueno, se rompió el silencio. Esto dijo también Alberto Fernández: vamos a estabilizar la economía y salir de la recesión poniendo nuevamente todo el potencial que tenemos en valor para el bienestar de los argentinos. Quedan más de 90 días hasta las elecciones, hasta el cambio de gobierno, perdón, hasta el 10 de diciembre. Esta convivencia es la que sostiene todo. La institucionalidad, la estabilidad precaria que tiene el peso, el dólar. Por eso yo realmente me permito dudar, porque hay vaivenes en esta relación que bueno, nos tienen a todos debajo. Y no es para menos, porque hay en el medio de una campaña, una decisión institucional, no se le puede pedir ser presidente a alguien que no lo es todavía, no se puede pedir suspender la campaña. Es muy raro el clima, el contexto, y es difícil surfearlo para una clase política, bueno, una dirigencia que tiene tantos déficits, ¿no? El dólar a la góndola es el tránsito preocupante para ese gran sector de los argentinos que no vio un dólar, como decía Perón en los años 50. Del dólar a la góndola en realidad es el tránsito de lo que afecta a 2 millones de argentinos, 3 millones de argentinos, a lo que afecta a los otros 40. Fíjate. Estos son los aumentos de alimentos en el mercado mayorista, en los autoservicios mayoristas en las últimas 2 semanas. Hoy estuvimos entrevistando en la radio al presidente de CADAM, a Antonio Guida, presidente de la Asociación de Autoservicios Mayoristas. Fíjate lo que subieron: elementos básicos, elementales, esenciales. Yerba del 10 al 25, harina 30%, panificados 15 al 25%, aceites 25%, arroz 10 al 30%, lácteos 10 al 20%. Si hay un cepo que acaparó la atención de los medios en este tiempo, es el del dólar, pero el de la leche, que la de marca líder en sachet vale más de 60 pesos, es otro cepo también, Mira esto: la inflación medida por la consultora Elipsis, una consultora que fundó y que ahora recuperó en su manejo Eduardo Levi Yeyati, un exfuncionario del gobierno, asesor del gobierno, por lo menos ahí en Argentina 2030, ese plan ampuloso. Al final terminamos llegando con la lengua afuera al 2019, ¿no? Mirá, había estrategia supuestamente y ni a la táctica alcanzó. Elipsis mide esto, mirá, total 4,2%, la inflación, repito, de 14 días. La inflación de 14 días, 4,2%. Me siento con mi mamá en el almacén de Almagro cuando la hiper de Alfonsín y la transición a Menem. Del día de la elección al 25, claro. 14 días. La núcleo, 5,6%. Y alimentos y bebidas, y esto es lo más grave, 6,9%. Ya hoy lo dijeron los economistas que releva el Banco Central, la inflación de este año va a ser superior a la del año pasado, que fue a su vez la más alta desde el 91. ¿Ok? La inflación de este año va a superar la del año pasado, que casi llegó al 50, la de este llegaría al 55. ¿A vos te aumentó tu ingreso más del 55%? Permíteme dudarlo. Gracias, Noé. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado. El martes que viene los esperamos acá a las 11, como todos los martes, en la pantalla de C5N. Adiós.